Ya. Marcela, bueno, para retomar, ¿cierto?, lo que habíamos hablado en un principio, partir por entender el concepto dupla y por qué se incluyen dos vacunas en el proceso de vacunación para este invierno del año 2023. Ya, bueno, primero que nada saludarlo a todos y a todas y muy contenta de estar aquí como siempre con ustedes aportando con un granito de arena para poder responder algunas consultas en relación a todo esto de la vacunación de este invierno 2023. Bueno, lamentablemente contarles que este año, durante esta época de invierno, se viene muy complicado. Se ha adelantado bastante lo que es la circulación viral, por eso que se quiere proteger a toda la población objetivo de ambas campañas de vacunación lo antes posible. Y contarles con eso que vacunar simultáneamente estas dos vacunas no tiene ningún riesgo, al contrario, en el fondo la seguridad, la calidad de las vacunas que tenemos hoy día en Chile y en el mundo, obviamente no disminuyen el riesgo de poder inmunizar o vacunar con ambas vacunas al mismo tiempo y así, como les decía, proteger a la población objetivo. Perfecto, Marcela. ¿Qué es la influenza y por qué es tan importante esta vacuna contra esta enfermedad, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que vacunarnos todos los años contra la influenza? La influenza, bueno, contarles que es una enfermedad respiratoria aguda, altamente contagiosa, ya causada por el virus de la influenza, que puede ir desde un cuadro respiratorio leve, como ustedes saben, hasta complicarse e incluso causar la muerte, especialmente en grupos de riesgo. Entonces, por eso que es súper importante que todos los años nos volvamos a vacunar, ya que todos los años cambia la formulación de la vacuna según las recomendaciones de la OMS del hemisferio norte, por eso que nos tenemos que volver a vacunar. Y es la protección más efectiva para prevenir el contagio de esta enfermedad y especialmente, como les decía también, las complicaciones y con eso el fallecimiento de estos grupos que son de mayor riesgo. Perfecto, Marcela. La pregunta, ¿por qué hoy día, cierto, es tan importante y esta vacuna, cierto, que tenemos para el año 2023 respecto de la vacuna de los años anteriores, es tan importante y cuál es la diferencia con las vacunas administradas anteriormente, la monovalente, a esta nueva vacuna bivalente que ya se está administrando durante esta campaña? Bueno, recordar un poco que la vacunación contra el COVID partió en diciembre del año 2020, pero desde octubre del año pasado ya se empezó a implementar lo que es la vacunación con vacuna bivalente. La vacuna monovalente tenía una sola cepa, que era la cepa Wuhan o la cepa original, y esta vacuna bivalente trae dos cepas, que es la cepa original más la cepa Omicron. Entonces aumenta la protección para las dos cepas que tienen mayor circulación. Marcela, ¿y cuál es la población objetivo de esta vacuna bivalente que es de refuerzo? Bueno, como tú decías, esta vacuna bivalente que estamos utilizando ahora se utiliza solo como vacuna de refuerzo después de haber terminado un esquema primario, que es el esquema generalmente de 2 dosis, y la población que se está vacunando en estos momentos es las personas de 50 años y más, el personal de salud, los pacientes inmunocomprometidos de 12 años y más y también los pacientes crónicos mayores de 12 años. También hay varios otros grupos que están definidos por la autoridad que se están vacunando debido a que obviamente ellos en el fondo administran y son funcionarios esenciales para la atención directa de la ciudadanía. Perfecto. Muchas personas, ¿cierto?, se preguntan o hacen la consulta si es posible ponerse dos vacunas al mismo tiempo. No hay ningún problema. En general nosotros, como saben ustedes, en el Programa Nacional de Inmunizaciones ponemos más de dos vacunas siempre, tanto en los niños, en los escolares, en la embarazada, en el adulto mayor,
por lo que les comentaba anteriormente, que la seguridad de las vacunas que tenemos, la tecnología de los productos biológicos con que contamos actualmente. Así que las reacciones adversas posteriores que puedan tener se minimizan y tenemos así la oportunidad de aprovechar el mismo minuto para poder proteger a la población de riesgo, en este caso contra el COVID y contra la influenza. ¿Existe la alternativa, Marcela, de ponerse solo una de estas dos vacunas? Sí, primero que nada contarles que sí se pueden poner una u otra vacuna. La vacuna influenza está dentro de nuestro decreto de obligatoriedad, es obligatoria para los grupos de riesgo, pero la vacuna COVID es voluntaria. Y en el caso de la vacuna bivalente, como les comentaba anteriormente, es para ciertos grupos. ¿Ah? Les recuerdo que son los mayores de 50 años y pacientes crónicos e inmunocomprometidos de 12 años en adelante, más los otros grupos que fueron autorizados por nuestro ministro, nuestro subsecretario, para proteger a la población en general. Marcela, ¿qué personas o grupos objetivos deben vacunar? Entiendo que me consultaste en relación a los grupos objetivos de la vacuna contra la influenza. Dentro de los grupos objetivos de la vacuna, de la campaña contra la influenza, tenemos, primero que nada, para preservar la integridad de los establecimientos de salud, se vacuna generalmente el personal de salud de todos los establecimientos públicos y privados del país, y para prevenir todo lo que sea enfermedad grave y muerte se vacunan los grupos objetivos, que dentro de ellos están las embarazadas en cualquier etapa de la gestación, los adultos mayores de 65 años y más, los niños entre 6 meses y 5º año básico, independiente a la edad que estén cursando 5º año básico, eso es importante. También se vacunan los pacientes crónicos de 11 a 64 años con diferentes patologías renales, hipertensión, cardiopatía, diabetes, pacientes que estén cursando también tratamiento con cáncer. También se vacunan todo el personal de las salas cunas, jardines, colegios, que están en contacto obviamente con estos niños hasta 5º año básico. También los cuidadoras de adultos mayores y pacientes postrados. Y dentro de estos grupos también todos los pacientes que están o usuarios que están en centros de atención cerrada, como son los adultos mayores que están en centros de larga estadía, los ELEAM, los niños o adolescentes que están en el CENAME, también en los servicios de mejor niñez, en centros de salud mental. También se vacunan dentro de los grupos objetivos de la influenza todos los trabajadores de avícola y criaderos de cerdo. Bueno, ahora está muy vigente este tema porque ustedes saben que también estamos con casos de influenza aviar. Ya ellos se vacunan desde el año 2010, cuando fue la pandemia de H1N1 que tuvimos la influenza aviar, pero ellos también están dentro de estos grupos objetivos. Se suman a ellos varios otros grupos de otras prioridades, que son también los funcionarios públicos, funcionarios municipales, que están vacunando ya en una segunda etapa. Esta campaña de influenza partió el 15 de marzo, así que ya llevamos un mes por lo menos de campaña. Perfecto, Marcela. Marcela, ¿cuánto tiempo tardan aproximadamente las vacunas, una vez cierto, administradas, en proteger a las personas contra este tipo de enfermedades?
En general, todas las vacunas tienen un tiempo de latencia, una ventana para empezar a proteger. En el caso de la influenza y en el caso de las vacunas COVID, por lo menos son 2 semanas, ¿ya? No es que a uno lo vacunen y inmediatamente el organismo empiece a desarrollar la respuesta inmune, sino que se demora. Esto va creciendo lentamente hasta llegar a un pic más o menos a los 14, 15 días. Y respecto de las reacciones que se pueden manifestar en las personas para recibir las vacunas, ¿cuáles son las principales a modo general, Marcela, que se pueden presentar una vez, ¿cierto?, que son vacunadas las personas? En general, estas vacunas, como les digo, son tan seguras, de tanta calidad, que las reacciones son principalmente reacciones locales en el sitio de la inyección o de la punción, dolor, inflamación, enrojecimiento, y estas reacciones duran 2 o 3 días. En general son autolimitadas, se pasan solas y puede también tener alguna reacción general como un poco de molestia, un poco de fiebre, pero son reacciones mínimas considerando toda la protección que se produce, o sea, que en el fondo nos protege contra todas enfermedades que todos sabemos que son tan graves. Les quería comentar también que una de las consultas que siempre nos hacen, ¿cómo pueden las personas acceder a esta vacunación? Eh, Esta vacunación se encuentra realizándola, como les decía, la campaña de influenza que comenzó ahora el 15 de marzo a la fecha en todos los vacunatorios públicos y privados en convenio. Los vacunatorios públicos básicamente son los CEFAN, que se encuentran en todas las comunas de nuestro país, y los vacunatorios privados en convenio generalmente son los vacunatorios que se encuentran en clínicas, que tienen convenios y que ya están hace muchos años vacunando vacunas del programa y nos apoyan en todo lo que son las campañas de salud pública. Marcela, nos hablaba, ¿cierto?, de dónde hoy día se pueden adquirir estas vacunas, tanto, ¿cierto?, para los grupos objetivos, como para quien también, ¿cierto?, pudiera querer comprarla en alguna farmacia. Para, ¿cierto?, aquellos que se vacunan en los centros asistenciales, ¿qué documentos deben presentar para poder vacunarse con una o las 2 vacunas del programa? Mm. Para las personas que son de los grupos objetivos, también recordar que estas vacunas son gratuitas. Ya en el caso de la influenza, específicamente todos los grupos objetivos que les comenté pueden acceder tanto a los vacunatorios públicos como privados y en forma gratuita, pero las personas que no son de los grupos objetivos pueden acceder a esta vacuna, obviamente cancelando el costo, y siempre nosotros recomendamos que lo hagan en los vacunatorios privados. Ya los vacunatorios privados en el fondo nos dan el respaldo de tener en el fondo un producto de buena calidad, bien conservado y que obviamente va a ser administrado por profesionales y técnicos capacitados. ¿Ya? En el caso de la vacuna COVID, ustedes saben que es una vacuna que es voluntaria, como les comenté anteriormente, y que no se vende ni en los vacunatorios privados ni menos en farmacia. Así que tienen que acceder a nuestros vacunatorios públicos y privados, siendo de la población objetivo, y a sus esquemas primarios, porque estamos vacunando todavía COVID en niños desde los 3 años en adelante, que parten con su esquema primario de vacuna COVID monovalente, y los que cumplan con las condiciones que les comenté anteriormente, 50 años y más, y pacientes crónicos de 12 años en adelante, pueden acceder a iniciar su esquema o completar su esquema o ponerse su vacuna bivalente tanto en vacunatorios públicos como privados. Marcela, ¿hasta cuándo dura la campaña de vacunación, la campaña dupla? En general, las campañas idealmente siempre debieran durar 2 meses, que más o menos un tiempo prudente, también esperando que la población esté protegida lo antes posible, porque como les comentaba, viene un invierno muy complicado, con harta circulación viral. Entonces, por eso que partimos la vacunación en este periodo marzo-abril, abril-mayo, para que en el periodo junio y julio, cuando nos llegue ya el invierno, estemos todos protegidos.
Ya, sí, igual se sigue vacunando, obviamente no es que en dos meses se vaya a cortar la vacunación, sino que se sigue disponiendo de las vacunas en los vacunatorios públicos y privados. Perfecto, les recordamos a quienes se han ido uniendo, ¿cierto? A este Hablemos de Salud, que estamos conversando con Marcela Rivas, enfermera, referente del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Marcela, tenemos algunas preguntas que nos han llegado a través del chat, y nos pregunta una madre, ¿cierto?, que está en un periodo de amamantar, ¿puede vacunarse con influenza o COVID? Sí, no hay ninguna contraindicación, así que no hay ningún problema. Se puede vacunar si corresponde a los grupos objetivos. Perfecto. Los niños de 6 meses, ¿se pueden vacunar con alguna de estas vacunas? Perdón, los niños menores de 6 meses. En estos momentos no, la vacuna influenza, bueno, desde el año 82 a la fecha nosotros ya llevamos realizando campaña contra vacuna influenza, y las vacunas que actualmente están con registro sanitario por el Instituto de Salud Pública en nuestro país son de los 6 meses en adelante. Así que de esa edad en adelante se pueden vacunar en el caso de los niños. Y la vacuna COVID, en estos momentos tenemos vacuna registrada como uso de emergencia para vacunar de los 3 años en adelante. Perfecto. Otra pregunta que nos llega es si se puede administrar la vacuna de la influenza previo a una cirugía, dice aproximadamente unos 2 días. En general, como contraindicación o como precaución, bueno, primero que nada como contraindicación es que si uno ha presentado alguna reacción alérgica grave a alguna vacunación, que eso es un shock anafiláctico, que realmente es una reacción que a uno lo lleva a un servicio de urgencia. Entonces, cuando a uno le pasa eso, nunca más se le va a olvidar. Pero aparte de eso, la otra es contraindicación estar cursando un cuadro febril o un cuadro agudo. Si obviamente no tiene fiebre y se va a operar, lo más probable es que el paciente esté sano, no habría problema, y como te decía, la reacción de la vacuna más de 2 o 3 días no va a durar y va a ser una reacción local, así que ya a los 2 o 3 días no habría ninguna contraindicación para en este caso, bueno, operarse, como decía la consulta de la persona que la realizó. Marcela, y si una persona está con fiebre o resfriada, ¿es una contraindicación para poder vacunarse? Estando con fiebre es una contraindicación, más que nada posterga la vacunación. La fiebre es considerada temperatura sobre 38, 38,5. Uno puede estar con sintomatología de cuadros respiratorios, porque pensemos que en general en el invierno todos podemos estar con secreción nasal, con tos. Hay muchas personas que son alérgicas y pasan todo el año con esta sintomatología. Así que esa no sería una contraindicación, solamente sería una precaución o contraindicación que estuviera cursando un cuadro febril, como les comentaba anteriormente, sobre 38, 38,5. Y eso sería causal de consultar a un médico y postergar la vacunación. Y la última pregunta que tenemos, Marcela, es si es obligatorio vacunarse contra la influenza y la vacuna además del COVID. La vacuna del COVID no es una vacuna obligatoria, es una vacuna voluntaria, así que obviamente depende de la voluntad de tanto en el caso de los niños, de los padres tutores o apoderados, y en el caso de la vacuna influenza tenemos decreto de obligatoriedad, pero para los grupos objetivos, lo que les comentaba, adultos mayores, pacientes crónicos, niños, embarazadas. eh, También les comenté lo de los trabajadores de la educación, trabajadores avícolas, ellos. Ya el resto de la población, en el caso de la campaña contra la influenza, solamente si
cada persona decide, como les comentaba, puede adquirirlo en forma privada, pero para la obligatoriedad lo tienen solamente los grupos objetivos. Perfecto, Marcela. Antes de cerrar, Hablemos de Salud hoy día, ¿cierto? Sobre las vacunas. ¿Algún mensaje que quieras relevar, reforzar, alguna información que no hayamos conversado? O, ¿cierto? También dejar algún mensaje a quienes nos están escuchando y a quienes también en los próximos días estarán viendo esta conversación, Marcela. Bueno, es muy importante para mí y para el Departamento de Inmunizaciones, que obviamente yo estoy representando en estos minutos del Ministerio de Salud, recordar que aparte de estas campañas de vacunación, nosotros tenemos vacunas programáticas, tenemos un calendario de vacunación que va desde el periodo de recién nacido, pasa por el periodo de lactantes, escolares, embarazadas y adultos mayores. Entonces es muy importante que cuando asistan a estas campañas también recuerden poner al día las vacunas. Desde el año pasado nosotros tenemos vacuna en el caso del preescolar a los 3 años, que es vacuna SRP y vacuna que es sarampión, rubiola, parotiditis y también vacuna contra varicela, que es una vacuna nueva que lamentablemente no está ampliamente difundida, así que para nosotros es muy importante que toda la población y se lo hemos pedido obviamente a todos los equipos de salud, obviamente que estén en conocimiento de esto y deriven, y también los padres en este caso, se interioricen del calendario nuevo de vacunación para que actualicen los esquemas de vacunación y así protejamos a nuestra población como lo hemos hecho hasta ahora. Por eso que no tenemos casos de sarampión, de rubiola, parotiditis. Y también, bueno, ustedes vieron y han visto cómo todo lo que ha significado esta vacunación COVID en estos 2 años de pandemia, lo que significó que toda la realidad que tuvimos previo a la administración de vacunas y ya con la administración de estos esquemas de vacunas, tanto esquema primario como refuerzo y ahora la vacuna bivalente, ha disminuido obviamente todo lo que ha sido la complicación de ambas enfermedades y del resto de las enfermedades que protege el Programa Nacional de Inmunizaciones y obviamente con ello también el fallecimiento y la muerte de muchos chilenos y compatriotas que viven en nuestro país. Así es, importante información entonces, ¿cierto? A vacunarse, sobre todo a las personas, ¿cierto? De los grupos objetivos que tú ya has mencionado. Marcela, te queremos agradecer, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy y ayudarnos, ¿cierto? A concientizar a la población respecto de estos procesos de vacunación que son y han sido tan importantes en nuestro país. Agradecemos también a quienes han acompañado el día de hoy y a quienes lo harán próximamente y podrán acceder a la grabación de esta entrevista en los próximos días en nuestro canal de YouTube, cuyo link, ¿cierto?, se compartirá en pantalla. Les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan y todos nuestros contenidos. Así que gracias, Marcela, por acompañarnos una vez más. Es que tengas una buena tarde y gracias por haber estado con nosotros en este Hablemos de Salud. No, un agrado para mí, como les decía, así que muchas gracias a todos y como les decía, espero haber aclarado algunas consultas y más que nada llamarlos, obviamente, a que se puedan vacunar lo antes posible para este invierno que lamentablemente se viene muy complicado para todos. Así que obviamente el llamado y también tranquilizar a la población en el sentido que nuestras vacunas son seguras, de calidad y frente a eso obviamente tenemos que vacunarnos. Así que me despido, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ti, Marcela, gracias a todos los que se conectaron y eso es todo por hoy, así que nos vemos en una próxima edición de Hablemos de Salud. Hasta entonces, que tengan una buena tarde. Igualmente. Chao.